Hola, Hola, buenas, ¿cómo va? hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos, Nico? ¿Cómo estás, Bien, Juan? buenos días, Buen día a todos. Buen día, buenas tardes para mí. buenas tardes. Evelyn está en Ginebra, Suiza, en este momento. ¿Es así? Es así. Bien, bien. Bueno, gracias a todos por venir, por estar, por acompañarnos. Voy a hacer una pequeña presentación y después arrancamos. ¿Dale? Bueno, em, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Nicolás Barchowski. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre ECO, estadías de composición, una propuesta del programa de investigación Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro, que dirige Pablo de Ilicia y que codirijo yo. Esto es en el marco de las JamTech, de las Jornadas de Arte y Música y Tecnología, de la Escuela Universitaria de Artes en la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, hoy me acompañan Simón Pérez, Evelyn Frosini y Valentín Pelich. También habíamos invitado a Sofía Sheps de Uruguay, pero bueno, no tuvo la posibilidad de conectarse hoy, lamentablemente, pero nos mandó un video con su contribución a la charla, a esta charla, así que a su debido tiempo la veremos contar su experiencia en ECO. Bueno, nuevamente gracias a todos por estar acá, charlando conmigo. Les cuento brevemente para quienes no sepan, ECO es un programa de residencias de investigación, experimentación y creación musical contemporánea. Convoca a compositores para que trabajen durante 10 semanas en la creación de piezas electrónicas multicanal y composiciones mixtas, que en el año 2018 y en el año 2019 fueron estrenadas en el marco del ciclo de música contemporánea del Teatro Nacional Argentino, el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes fue, en esos primeros 2 años de ECO, el productor, junto con el programa de investigación y la Escuela Universitaria de Artes. Bueno, ECO propone una dinámica de trabajo intensa, durante la cual cada compositor puede desarrollar su proceso creativo eh, en contacto con los recursos humanos y tecnológicos que necesita el proyecto. Las residencias tienen lugar principalmente en el estudio de sonido 3D, que funciona justamente en la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad de Quilmes, y que pertenece a este programa de investigación que codirijo, y que está compuesto por un doble hexágono, eh, 6 parlantes a nivel de piso y 6 parlantes elevados, unos 3 metros más o menos, más 2 subwoofers. Esto permite una producción sonora que trabaja en 3 dimensiones, y el eje de trabajo para el 2019, generalmente nosotros proponemos algún eje conceptual para que quienes participan de la residencia puedan, bueno, tomar inspiración de estas ideas. En el 2019, el eje de trabajo gira en torno a la voz en sus múltiples dimensiones, como sonido, sentido, proceso fisiológico, marca corporal, instrumento legal, identidad social, dato biométrico, memoria oral, expresión política, transmisor de conocimiento, metáfora y autorretrato. Toda nuestra vida social está mediada por la voz, y las voces constituyen la textura misma de lo social, así como el núcleo íntimo de nuestra subjetividad. Pensar en la voz como materia musical, de forma literal o sugerida, implica una serie de resonancias complejas que abarca desde preocupaciones colectivas hasta la exposición personal. Pero la voz puede ser pensada como la expresión profunda de algo, la oportunidad para reflexionar acerca de cuál es la materia constitutiva de nuestra sociedad. La información, una sustancia, los objetos de consumo, los recuerdos. Bueno, y en el 2019, para dar voz a algunas de estas reflexiones sonoras, participó un cuarteto vocal femenino
Cámara 4, dirigido por Miguel Pelle, e integrado por Juliana Marcús, Julia Sanjurjo, Diana Patricia Galindo Ojeda y Magdalena Dodds. Bueno, ese año, el 2019, el año pasado, participaron justamente Simón, Evelyn, Valentín y Sofía. Se hicieron dos conciertos, y en cada concierto había una pieza solo para electrónica y otra pieza mixta para electrónica en 3D y este cuarteto vocal femenino. La idea es que Simón, Evelyn, Sofía y Valentín nos cuenten un poco cómo trabajaron, cada uno que nos cuente cómo trabajó, y bueno, charlar un poco y pensar un poco sobre las cuestiones que surjan en función de las estrategias compositivas que plantearon, y bueno, cómo trabajaron. Les cuento también que, bueno, la idea es que el año que viene ECO se mude al CCK, esperemos que pueda concretarse eso y que podamos en ese movimiento, en esa nueva casa para ECO, poder también federalizar más el proyecto de residencias y poder invitar a compositores y compositoras que no estén, que no tengan su base o que no estén residiendo en Buenos Aires, sino en otros puntos de la Argentina. Bueno, quería decir también que este sistema tan particular que tenemos acá en el programa de investigación está armado, diseñado y son responsables de la puesta sonora durante los conciertos Mariano Cura y Daniel Hernández. Una de las cosas piolas que tiene el proyecto para mí es que este sistema que está montado en Quilmes, nosotros tenemos la posibilidad de transportarlo, y de hecho para los conciertos se usa ese mismo sistema que se traslada de la Universidad de Quilmes al lugar del concierto. Entonces, quienes participan de la residencia tienen la oportunidad de trabajar directamente con el sistema mismo de difusión que se va a usar en el concierto, ¿no? Esto creo que es una oportunidad bastante rara y muy curiosa. Bueno, ahora sí, dicho esto, me gustaría arrancar con Evelyn Frosini. La voy a presentar formalmente, espero que sea la última formalidad de esta charla. Bueno, Evelyn presentó una obra para electrónica 3D exclusivamente, que se llamó Móviles. Evelyn nació en 1983, es compositora y diseñadora de sonido, licenciada en composición, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, y diseñadora de sonido egresada de la ENERC. Su producción artística incluye composiciones de obras instrumentales, mixtas y acusmáticas, obras multimedia en colaboración y diseño sonoro audiovisual. Sus obras se han estrenado en numerosas salas de Argentina y del extranjero. Fue artista en residencia de los estudios EMS, Electron Music Studion de Estocolmo, en el LIPM, acá en Buenos Aires, en el FNOVA, Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires, y bueno, en el Teatro Cervantes en Queco. Sus obras han sido seleccionadas y programadas en los siguientes festivales: ISSM World Music Days 2019 en Estonia, el BIFEM en Australia, Mix Tour Barcelona, Zeppelin España, Evimus Alemania, Matera Intermedia Italia, entre otros. Bueno, ahora sí, Evelyn, ¿cómo andás? Te cedo la palabra. Y Gracias, bueno, Nicolás. contanos un poco cómo fue. Bueno, bueno, en relación a cómo empecé a pensar la obra después de tu propuesta, Nicolás, que para mí fue obviamente muy motivante, porque yo venía trabajando ya en multicanal y es algo que me encanta, siempre en formatos más chicos. Venía trabajando en cuadrafonía y en octofonía, digamos, esos dos formatos. Entonces, si bien tenía cierta experiencia en el trabajo espacial, no tenía experiencia en Ambisonics y menos en tantos canales. Sin embargo, para mí estuvo buenísimo. Yo desde el primer momento quise hacer la obra en el estudio, digamos, la mayor parte de la obra fue compuesta en el estudio. Sé que muchos otros trataban de intercalar o empezaron en sus casas en un estéreo y después llevaron el material al estudio, digamos,
y para mí fue importante empezar a gestar la obra en ese sistema, y ahí se empezaron a ocurrir, digamos, los elementos que luego fui desarrollando. La primera idea que es, digamos, que de alguna manera da nombre a la obra es la de móviles. Cuando vos me hiciste la propuesta, yo decidí inspirarme en las esculturas móviles de Kaldner y darle algún tipo de, digamos, de giro a través del sonido y del espacio, y mi idea fue, digamos, tratar de, digamos, llevar a distintos ámbitos esta cuestión de las diferentes formas de vista de diferentes ángulos a partir del sonido. Bueno, yo decidí trabajar un poco con una idea que, hablando con Simón, fue interesante, que fue la voz de los objetos. Entonces tuve un objeto que fue mi punto de partida, que eran unas grabaciones de ruidos de violonchelo, y digamos que de alguna manera ese ruido tenía una identidad discursiva, ¿no? Que es un poco el eje de la pieza. A ese sonido, digamos, básicamente es ese sonido que empiezo a procesar, y todos los sonidos que forman diferentes capas de la obra nacen de esas grabaciones de violonchelo. Y bueno, un poco trabajando sola en el estudio, intentando, digamos, como armar herramientas, y otro poco con la ayuda de Mariano, que, digamos, un poco me iba explicando, venía eh, cada tanto a escuchar el trabajo, y de hecho me ayudó a hacer algunas reverbs Amisonics y cosas que yo no hubiera podido hacer de ninguna manera sola, porque obviamente no conozco el sistema. Pude ir construyendo este discurso espacial de la obra. Yo estoy muy contenta con el resultado, porque aprendí el sistema haciendo la pieza. Así que para mí realmente fue una experiencia increíble, porque además de terminar esta residencia con una obra, terminé también sabiendo un montón de este sistema que desconocía. Así que bueno, un poco esta fue mi experiencia con el trabajo de la obra. No sé si después va a haber alguna especie de debate, podemos intercambiar con el resto de los compositores. Sí, yo propongo que nos interrumpamos a gusto también. No sé qué les parece. Vos hablabas de esas grabaciones de cello. ¿Ya las tenías o las produjiste especialmente para esto? Partí de unas que ya tenía grabadas, y después, digamos, después sumé algunas más que grabé en el transcurso, pero pero ya tenía un banco grabado por mí, bueno, que fue el momento de usarlo. Ujú. Sí. Y en relación porque una de las propuestas de la residencia también es como trabajar una dimensión temporal quizás no tan común, digamos, en el sentido de que eran obras que duraban 20 minutos, algunas más, o casi 20 minutos, ¿no? Como una especie de ya media duración, ¿no? Como, Sí. no sé eso como, si era un formato temporal que vos ya venías trabajando, o cómo te resultó esa cuestión. No. Yo en general no hago obras tan extensas en electroacústica, sino que aproximadamente la duración que siempre utilizo para mis obras es entre 6 y 10 minutos, no más que esto, y 17 minutos, que fue la duración de la obra, móviles. Fue para mí, me costó mantener el discurso. La verdad, me costó mantener el discurso durante tanto tiempo. Pero me gustó, para mí fue un lindo desafío, porque me obligó a pensar de otra manera la música. Por supuesto, digamos, la introducción de la obra jamás la hubiera pensado de la manera que finalmente quedó, si no hubiera tenido por delante 17 minutos.
digamos, para mí fue interesante, porque en general yo trabajo con los materiales muy comprimidos en el espacio. Y en este caso le di más aire al discurso y la verdad es que me gustó. Y eso te Me quería gustó. preguntar, o sea, ¿qué relación ves entre material, espacio y tiempo, digamos? ¿No? Como esta espacialidad tridimensional, la extensión temporal y los materiales propiamente que trabajaste. Bueno, ya de por sí el trabajar en este formato eh, es interesante porque de repente hay muchos estímulos que tienen que ver con el espacio que en un estéreo no están. Entonces, para mí, yo tengo un poco siempre esa obsesión de que el oyente no se aburra. Es una estupidez, pero me pasa eso, digamos. A mí me pasa cuando escucho música que un poco necesito el estímulo continuo y lo que busco yo es que el discurso se mantenga o la atención del oyente se mantenga. En este formato creo que fue fácil conseguirlo porque no solamente estaba, digamos, el eje ritmo, altura, timbre, sino que además se sumaba otro que realmente daba muchísimas dimensiones al discurso. Y yo creo que, digamos, gran parte del discurso se mantiene a través de ese espacio, ¿no? Como, bueno, no voy a entrar a detallar cuestiones de la obra, pero en términos generales creo que el eje discursivo en gran parte está sostenido por el espacio. Ujú. ¿Y esto fue algo nuevo para vos en tu trabajo o Sí, algo para que ya mí fue estaba, algo pero... nuevo. Mm. Para mí fue algo nuevo. Yo estuve, por supuesto, como ya venía trabajando con multicanal, de alguna manera, digamos, venía utilizando el espacio a nivel discursivo, digamos, intentando darle un sentido a ese espacio. En este caso fue distinto, primero por la cuestión, digamos, de la extensión pedida de la obra y después porque eran muchísimos canales. Entonces, eso me permitió, o sea, para mí fue, fue realmente un desafío. Eh, que poder sacarle jugo, digamos, que no se torne un discurso aburrido o no caer en clichés, ¿no? Sino que poder realmente aprovechar todo ese espacio que tenía a disposición para volcarlo a un discurso musical. Eh, sí, sin dudas encontré nuevas cosas que me gustaría, la verdad es que me quedé con ganas de hacer otra obra más, porque de repente tengo herramientas que no tuve al principio de la obra, ¿no? Como de repente terminé la pieza con otra noción del espacio, creo. Entonces, yo creo que si volviera a hacer una pieza de estas características, ya la encararía con otro conocimiento del asunto, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias Evelyn. Me gustaría entonces ahora continuar con Simón. Eh, a ver. Simón Pérez. A ver, una pequeña presentación de Simón. Bueno, Simón es argentino, nació en 1990. Es compositor de obras instrumentales y electrónicas. Sus trabajos fueron premiados en los concursos de Stellos, Luigi Russolo, Gustavo Becerra Schmidt, masterclasses en la Hochschule für Musik, Franz Liszt, Mega Jury, Bank de C, y presentadas en muchos festivales. Voy a, si me permitís, Simón, evitar la larguísima lista realmente, una obra que circuló mucho por todos lados, la verdad. Y bueno, Simón estudió con Elsa Justel en Mar del Plata, y en la Universidad de Quilmes con Patricia Martínez, Marco Franciosi y Gabriel Valverde. Realizó clínicas y clases magistrales con Simon Steen Andersen, Mariano Etkin, Oscar Strasnoy, Sebastián Rivas, Bit Furrer y Natalia Solomonov,
y bueno, actualmente también realiza tareas de investigación como integrante del programa de investigación Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el arte sonoro. Bueno, Simón, ¿cómo va? Te dejo Bien, muy la bien. palabra. Bueno, respecto a la experiencia, fue la primera vez que componía una pieza en formato multicanal. Había tenido experiencias anteriores trabajando en sistemas multicanales, pero difundiendo obras estéreo, como si fuera un acusmonium, ¿no? Entonces, el espacio ahí jugaba un rol más de interpretación o de adaptación al sala, digamos, ¿no? Si bien permitía por ahí expresar un poco más ciertas polifonías o um, ciertos gestos, no eran piezas que habían sido compuestas para un sistema multicanal, digamos. Pero por otra parte, lo que me parece interesante por ahí contar un poco era que yo ya había ido a un par de conciertos a esta sala del Cervantes, tanto del ciclo o de otros conciertos que se habían hecho. Entonces ya la sala me sugirió un poco como por lo visual o por el ambiente o por como la iluminación o por la temperatura que quizás hacía en ese momento, como ya visualizar un poco la situación del concierto, ¿no? O sea, ya tener una idea más o menos de cómo iba a ser el espacio donde iba a ser estrenado. A diferencia de las otras piezas que por ahí las había trabajado sin una proyección del momento del estreno. A partir de la propuesta que Nicolás había hecho sobre el tema de la voz, yo quería hacer una pieza electroacústica, pero que no quería usar sonidos vocales. Entonces pensaba cómo los sonidos por ahí más abstractos podían sugerir algún tipo de vocalidad o de enunciación. Y había estado pensando un poco también como sobre como la paradoja material-inmaterial en los sonidos más abstractos, digamos. Entonces me sugirió pensar un poco como en el material del silicio que genera como cierta sensación de inmaterialidad, digamos, eh, en la utilización de componentes electrónicos, y como en una última instancia nos propone una experiencia inmaterial y digital, algo que tiene como un sustento bien material como este metal, ¿no? Después, respecto al espacio, justamente por esta cuestión de la duración, que también como, no sé si Evelyn lo dijo así, pero en mi caso es la pieza más larga que había escrito, esta, esta duración, digamos, me permitió tomarme bastante tiempo necesario para trabajar el espacio y para trabajar el desarrollo de la pieza con bastante tranquilidad, digamos. Eh, sin, sin esa presión a priori de la duración, ¿no? Que es un marco bastante, quizá el más considerable a la hora de presentar la música, ¿no? Siempre hay como que es raro que uno pueda presentar piezas largas. Y acá era un poco la propuesta. Entonces, pensé un poco cómo pasar desde una escucha espacial a través de los sonidos a una escucha de los sonidos a través del espacio. Un poco las formas se desarrollan en esa transición, ¿no? Como que empiezan ciertos materiales que en sí mismos no tienen como un interés espectral. Eh, entonces, como que intentaba que la escucha
esté como más focalizada en el espacio que sugerían esos sonidos. Y poco a poco la pieza va yendo desde esa propuesta a una escucha más de los materiales en sí mismos, que son proyectados, digamos, en el espacio. Para generar toda esta transformación, digamos, de la escucha, necesité tomarme unos 22 minutos más o menos, que es lo que dura la pieza, y utilizando largos silencios y secciones bastante extendidas de los mismos materiales que, que me parecieron necesarias para pasar de un estadio a otro, ¿no? Me parece importante esa cuestión. Y como como algo, para acotar algo más, me parece, es la cuestión de la utilización de sonidos de obras previas. Esto me permitió no dedicarme tanto tiempo al trabajo del micromontaje y de los sonidos en sí, sino enfocarme más en el trabajo espacial y en el trabajo discursivo, no tanto en la creación de sonidos. Entonces, de cierta forma, no hice tanto hincapié en la creación de sonidos. Me parece que eso es importante en cierto sentido para estar más enfocado en el espacio. Te iba a preguntar, es común, digamos, ¿no? En tu trabajo que una pieza nueva retoma algunos materiales de piezas anteriores, ¿no? Sí, al menos últimamente, porque de alguna forma siento que eso me permite como enfocarme más en el, sí, como en los vínculos entre los sonidos y no en crear sonidos nuevos. Es como si fuera una cuestión impulsiva, ¿no? Como subirse sobre lo que ya está y, y entonces propone otra escucha por ahí, ¿no? Eh, Más allá de que uno no conozca la pieza anterior, no pasa tanto por eso, sino por una cuestión más personal por ahí. Entonces aparecen otras estrategias por ahí y que no estaban antes, porque como que la creación de sonido lleva mucho tiempo, por lo menos para mí, y entonces, bueno, en este caso me pareció más importante enfocarme en este otro aspecto que era cómo componer el espacio, digamos, y cómo hacer esta transición en un tipo de escucha que va desde escuchar el espacio sugerido a escuchar el material en sí mismo. Bueno, y recordanos el nombre de tu pieza. El nombre es 14Si 28,085. 14 es el grupo que está asignado en la tabla periódica al silicio, Si es el símbolo, y 28,085 es la masa atómica. Bien. Y esta obra se puede escuchar, la versión estéreo, porque Simón sacó un disco hace muy poquito que se llama Prácticas 2011-2019, editado por Inquilino Sí. Records, y se puede escuchar en Spotify, en las plataformas de streaming, y en el Sí, se Bandcamp puede también descargar de también. Inquilino, y se puede descargar desde la página de Inquilino Records, inquilinorecords.net, Inquilino con K. Así que bueno, eso está bueno, porque, bueno, está esa obra Y algunas anteriores. Sí, sí, Sí. sí. Buenísimo. Bueno, eh, como estamos usando la versión gratuita de Zoom, les propongo hacer una pequeña pausa y reconectarnos para volver a gozar de 40 minutos ininterrumpidos. Y cuando volvamos de esta breve pausa, vamos a hablar con el señor Valentín Pelich, si les parece. ¿Ok? Dale, bueno, ahí nos vemos.